día vamos a estar con el tema de orando juntos. Orando juntos. Así es. Qué bendición. Bueno, para poder empezar, vamos a orar, amor. ¿Te parece? Oramos. A ver. Padre. Sí. Jesús. Como dice tu palabra, Padre, ayúdanos a seguir siempre orando juntos, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, en este tema de orando juntos. Ayúdanos a ser de bendición, te lo pedimos, por favor. Sabemos que nosotros también, Señor, hemos pasado cosas, pero cómo fue de bendición, Señor, tan solamente nos pusimos de acuerdo y oramos, Señor, y pudimos destruir muchas cosas. Gracias, Señor, te pedimos que hoy nos uses, Señor, te lo pedimos, por favor. Gracias, Jesús, en tu nombre, amén y amén. Amén. Amén, hermanos, así es que hoy nos toca, No juntos, ¿verdad? así como está en la pantalla, ¿no? Así es. A ver, acá dice, orando juntos. A ver, antes, A ver. antes de comenzar, ¿por qué tenemos que orar? Cada tema, cada principio que han dado desde un comienzo, ¿no? El pacto, por qué en el matrimonio se sufre, eh, todos esos principios que hemos dado son como ladrillos cuando, imagínense en formar un muro, ¿no? Son como ladrillos. Pero ¿qué pasa si tú lo pones ladrillo sobre ladrillo, nada más todo lo vas poniendo? ¿Qué pasa? Se puede caer en cualquier momento, ¿no? Pero si ponemos el ladrillo, mezclamos el cemento con la arena, todo, empezamos a poner los ladrillos, ese muro va a ser difícil que se caiga. Y esto de orar juntos hace esa referencia, ¿no? Es como si estuviésemos mezclando eso, esos cemento, ese ladrillo. Pero en este caso es unirme con mi esposa y con Dios, los tres, ¿no? Y todos esos principios, todo de un comienzo que se ha hablado hasta ahorita y hasta el final, va a ser fuerte en nuestro matrimonio y como les decía en un instante, hasta nuestras generaciones van a ser fuertes, porque nosotros vamos a estar fuertes y firmes con el Señor y eso vamos a dar también a nuestros hijos, ¿no? A nuestros nietos. Por eso es importante este tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es. Hermanos, nosotros somos una pareja que tenemos 23 años de casados, 12 años que nunca supimos de lo que es orando juntos. 12 años que hemos pasado momentos, pero así, no sabíamos nada de nada. Cada uno por su lado, vivíamos por vivir. Tantos años que hacíamos todo, ¿no? Nos poníamos a trabajar en todo lo que venía y todo se iba así rapidito, todo se nos iba, el matrimonio mal. Llegamos a estas clases cuando ya nos dimos la última oportunidad. Decidimos separarnos porque pues ya no se podía, ¿no? Dijimos, no nos llevamos, peleábamos de todo y para todo. Entonces decidimos llevar esta clase cuando nos invitaron hace 11 años, debe ser, ¿verdad? Sí, 11 a 12 años. Nos invitan y nos dicen, mira, déanse como la última oportunidad. Y bueno, pues mi esposo ya se había ido de casa. Decidimos llevar por última vez. Vamos a ver, dijimos, ¿qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar o qué nos va a cambiar? Pero cuando entramos a clase, recuerdo la primera vez, para mí fue algo muy nuevo, un poquito chocante, un poco fastidioso, pero también me tocó el corazón bastante. Y así sucesivamente empezamos a tomar, no lo hemos dejado hasta tomar 2, 3, 4, 5, creo que fuimos los alumnos que queríamos más, porque estábamos tan perdidos, tan apartados de todo, mi esposo no cristiano, y yo sí, pero luchaba bastante, oraba sola oraba. Yo sentía que yo ya no podía, pero Dios fue tan bueno que llegó su tiempo, porque su palabra dice, todo tiene su tiempo. Y llegó el tiempo. Dios es tan bueno, tocó el corazón de mi esposo mediante estas clases, es donde él se entrega, porque mi esposo no era cristiano.
ahí empieza donde yo ya no oraba ya sola, porque antes de eso yo sola luchaba orando, orando, orando. Dios escuchaba mis oraciones, sí, pero nos fuimos dando cuenta que cuando orábamos juntos, vamos a ir contándoles qué ha pasado. Amén. Es más Así fuerte, es. ¿no? Entonces acá dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Eso está en Filipenses 4:6, ¿no? Así es. Con, con esto vamos a comenzar. Y después al costado dice en Primera de Tesalonicenses, orar sin cesar. Dice, una oración individual es una comunicación de nuevo con Dios. Es lo que yo tenía antes. Cuando yo oraba sola, era yo y Dios, más porque mi esposo no era cristiano, mi esposo nada de nada. Para él todo esto era, no, ¿qué es esto? No, era yo y Dios, nada más. Entonces dice, una oración individual es una comunicación del hombre con su creador. Es una relación especial, seguro y vital para una persona que teme a Dios. Y la Biblia es muy clara. Debe orar sin cesar. Esto es la vida espiritual, como soltero. La oración individual no es suficiente para lo que tiene en matrimonio. Tener una vida de oración juntos es una de las experiencias especiales que Dios nos ha dado a los para hacer el milagro de acercarnos el uno al otro de manera completa y fructífera, con más eficacia y profundidad con la acción de su presencia y el poder divino a nuestro favor, obrando con amor en nuestro corazón para hacer la unidad que Dios lo diseñó. Acá les ponemos ese ejemplo, ¿no? Una experiencia. Es, dice, es bueno orar individualmente, pero es mejor orar los dos, esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque en ahí formamos una relación los dos. Ya llegamos a ser una sola carne. No está liberado. Y llegamos a ser Bien, una sola carne. ¿Por qué? Yo me acuerdo, el ¿no? pastor en uno de esos nos explicaba, ¿no? Que cuando Adán era solo, era 100% él. Cuando después los sacó a Eva de la costilla de Adán, lo formó a Eva, Adán quedó un 40% nomás y las mujeres eran un 60%. Por eso cuando los dos nos unimos en oración, ya somos un 100% orando hacia Dios, ¿no? Y cada vez que oramos juntos, nos vamos acercando así Mucho a Dios, más. porque los dos ya somos uno solo y con Dios formamos una relación. Y en ahí, esas oraciones que nosotros tenemos con Él, para Él va a ser más poderosas, ¿no? Así es, hermanos. Así es que la oración en dos es mucho más fuerte, ¿verdad? Es mucho más fuerte, porque antes yo oraba sola, sí, pasaba mis momentos muy difíciles, muchísimos años, pero cuando nos dimos cuenta, entendimos bien el tema y las clases, empezamos a orar con mi esposo juntos, lo que antes, pues nosotros vivíamos en una chocita. Cuando nos pusimos de acuerdo y empezamos a orar, la casa pudimos construir, creo, en meses, ¿verdad? Así Pudimos es. hacer rápido, porque nuestra oración ya no era o él solo, éramos dos, y más Dios, éramos mucho más fuertes, así como el ejemplo, ¿verdad? Así como ese ejemplo, esposa, esposo y Dios. Y si somos tres, es mucho más. Dice, nuestras oraciones son mucho más potentes, mucho más
fuertes, ¿verdad? Porque aquí en su palabra dice, ¿no? Dice, por tanto, dice en Génesis 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claro, porque cuando ya somos esposos, ya tenemos que orar los dos juntos. Si son un matrimonio, ya no pueden estar orando, tal vez el esposo se va con la mamá, no, ya no, ya. Pueden tener sus oraciones, claro que sí, pero estamos ahorita de matrimonios, es de los dos. Amén. Yes. Así es que yo les comento algo pequeño. Hace 10 años decidimos tener una pequeña, después de todos nuestros problemas que habíamos pasado. Y pues decidimos tener una pequeña y pues quedó embarazada. Y yo recuerdo que cuando me enteré a la semana que estaba embarazada, me puse tan feliz, pero cuando fui al doctor, me puse muy triste, porque el doctor me dijo, señora, usted está embarazada, pero el bebé no se está formando dentro, ¿verdad? Fuera de luto. Está fuera del útero. Quiere decir que va a ser un bebé con muchas dificultades. Mira, me dice el Señor, es mejor que lo podamos sacar, ¿verdad? Y cuando escuché esa palabra de sacar y me puse, una mamá cómo se pone y yo quería tener a mi bebé y me puse tan mal. ¿Y sabes qué hicimos? Nos pusimos a orar con mi esposo. El doctor dijo, señora, tienes una semana, vas a volver en una semana. Si vemos que una semana sigue igual, lo vamos a sacar. Y bueno, yo me fui triste, pero una semana con mi hermano, con mi esposo, luchamos, oramos, confiamos en Dios. Ya no era yo sola, éramos dos y Dios era mucho más fuerte. Nuestra fe era tan grande que cuando volvimos a la semana, yo estaba segura en mí, decía, mi bebé está bien, mi bebé está bien. Así es que, Señor, y daba todas las palabras y cuando el doctor me revisó, me dijo, señora, me hicieron esa mi ultravaginal, creo, ¿no? Examen. Encontró que el bebé ya estaba dentro y estaba muy bien. Me hizo escuchar todo su sonido, Dios. todos sus latidos, y cuando escuché me sentí tan feliz. Era Dios, porque yo con mi esposo nos pusimos a orar una semana y yo le pedí a Dios, le creí a Dios y yo decía, Señor, si tú me estás bendiciendo con una pequeña, ella tiene que estar bien, ella va a estar bien. Y empecé a creerle a Dios. Y nuestras oraciones con mi esposo día y noche, día y noche. Mi pequeña ya tiene 9 años, es una niña de mucha bendición. Podemos disfrutar de esta niña y nunca me olvido de eso, que nuestras oraciones hace muchos milagros. Para mí es un milagro, para mí es una bendición, más que un milagro, una bendición, es todo esta pequeña que podemos tener. Sigue leyendo. Así es. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a continuar. Me dice, si cada cónyuge enfoca su mirada firme a Dios, es cuando se mueve la gracia de nuestro Creador. Y el milagro en ambos aparece cuando nos acercamos y nos entendemos por la luz de la palabra de Dios. Lo mejor que es creerlo a Dios por nuestra pareja y podemos ver cómo Dios ve. Es cuando establecemos la decisión de la vida, de oración juntos por toda la vida. Llevará a nuestro matrimonio a una fortaleza que será capaz de vencer los tiempos más duros. Es cuando nos esforzamos a pasar en oración, marido y mujer delante de Dios, en el orden y en el tiempo correcto, sin desmayar. Quizás esta es la lección más importante del curso. Todas las demás lecciones son como ladrillos y esta lección es la mezcla. Es algo como tú le explicabas, Es como ¿verdad? te explicaba antes, ¿no? Muchos esposos y esposas tienen vidas de oración por separados. Se necesita orar individualmente todos los días, pero la oración individual no es suficiente para una pareja.
Orando juntos es el acto más íntimo que puede hacer un esposo y esposa con Dios. Qué tan bendición es, hermanos. Nosotros tenemos un altar en mi cuarto que todos los días oramos con mi esposo. Pasamos momentos a veces un poco difíciles porque tenemos un joven de 23 años, mi hijo mayor. Pues el muchacho decidió pues irse de casa, enamorado, y cuando nos enteramos y nos dice, me voy de la casa, para mí, fue mucho más chocante. Lloré duro, pero nos fuimos a doblar rodilla. Recuerdo que mi hijo se fue de la casa, nos quedamos todos llorando. Subimos a su cuarto y su cuarto ordenamos, cambiamos todo, ¿verdad? La cama, lo boté, compré nueva cama, nuevo todo. Y ¿sabes qué hicimos? Nos pusimos en ese cuarto a orar, a creerle, Señor, mi hijo va a volver, mi hijo te va a servir, mi hijo te va a buscar, Señor, dale ese amor, que él sepa honrar padre y madre. Hemos orado, pero con esa fe, con ese amor, y habrá pasado una semana, una semana, una semana, mi hijo nos llama, me dice, mamá, voy a volver a casa, me dice, pero me quiero casar. Ok, hijo, le hemos esperado, pero con un rico desayuno de lo que a él le encantaba, le hemos esperado, volvió con la muchacha. Ahí están los jóvenes, pero nuestras oraciones, cuanto más es más. Estamos orando por mi hijo, por la muchacha. Si es de Dios, amén, que se casen. Pero nuestras oraciones como papás, ahí estamos atrás, atrás de ellos, orando, porque su palabra dice, no dejar de orar, porque nuestros hijos también tienen que conocer a Dios. Mi hijo en su tiempo, pues él nunca fue para la iglesia. Él vio más nuestras peleas y estamos orando que Dios vaya tocando su corazón. Sé que todo tiene su tiempo, pero nos alegra bastante ahora estar viéndole que ya está yendo Eso para la es, iglesia, claro, ¿verdad? eso es en el tiempo cuando yo no era cristiano, como dice mi esposa. Son 13 años bien claritos, ¿no? 14 años que hemos empezado a escuchar esta palabra, estas clases. Al año siguiente nos casamos, tengo 13 años de matrimonio en lo que es religioso. Y, pero antes de eso, el corazón de nuestro hijo, los mayores son los que sufren, creo yo más. El corazón de él, el corazón de mi hija han sido golpeados, ¿no? Porque yo era un hombre duro de corazón, no, como dicen, no aguantaba vainas, como dicen algunos, ¿no? Vulgarmente. Pero con esto sí fui cambiando. Los procesos son lentos, pero sí cambias, ¿no? Y cuando pasó eso, lo que hice mi esposa, me acuerdo, claro, pedimos al pastor Liberato que nos aconseje, ¿no? Y él nos dijo, acuérdense del hijo pródigo, ¿verdad? Como ella dice, lo esperamos todo nuevo, cortinas nuevas, todo nuevo. Camas Va nuevas. a regresar, y verdad, regresó. Y ahora con esas oraciones que mi esposa habla, que los dos nos unimos para orar, ahora mi hijo ya está asistiendo a la iglesia, ¿no? Está escuchando la palabra también de Dios. Y cuando le preguntan qué tal, él dice, son cosas nuevas que estoy escuchando. Y eso es lo bueno, siempre la palabra de Dios son cosas nuevas y nunca queda vacía, ¿no? Bien. Así es. La oración es tan fuerte, hermanos. Yo cuando entro a orar, a veces siempre, ¿no? Como dice, siempre pasamos cosas. Yo me pongo a orar y pues nos ponemos de acuerdo con mi esposo. ¿Por qué vamos a orar? Por nuestros hijos, por la empresa. A veces no es fácil, ¿no? Ahí tenemos una empresa donde tenemos muchos personales. A veces tienes de toda clase de muchachos, ¿no? Son muchas luchas, pero nos ponemos a orar y los dos nos ponemos de acuerdo cómo nos podemos levantar con esa paz, con esa tranquilidad y podemos creerle a Dios. A ver, las razones por qué tenemos que orar. Vamos a poner las razones, acá están. Razones
para orar juntos, dice. Nuestro cónyuge es un compañero íntimo de oración. Eso ya habíamos hablado en antes, ¿no? Al estar de acuerdo tenemos poder. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué oramos? ¿Por nuestros hijos? ¿Por nuestra empresa, nuestro negocio? ¿Por nuestros padres? ¿O para tal vez personalmente yo quiero cambiar, ayúdame a orar por mí? Y así, ¿no? Porque como en antes les decía, si no han perdonado bien a el esposo, la esposa o el esposo, la esposa, va a tener estorbo las oraciones. Y hay veces hay cosas duras que no podemos perdonar así nomás. Y entonces tenemos que orar y los dos orando empezamos a romper esas cosas. Y cada vez que se necesita pedirle perdón, se hace, ¿no? Lo pedía perdón, me acuerdo varias veces. Y cada vez, igual con mi hijo que tenía ese, como te digo, ese corazón duro, lo hemos malogrado. Cada vez que él necesitaba que yo le pida perdón, iba a pedirle perdón para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? El estar de acuerdo, dice, con la voluntad de Dios, hace que ésta se cumpla en la tierra. El poder en la guerra espiritual crece exponencialmente. Tenemos autoridad para destruir fortalezas y romper ataduras satánicas. Eso es verdad, ¿no? Nosotros tenemos un testimonio, un mes así como ahora, creo, julio, nos fuimos de viaje. Tengo un carrito, nos fuimos de viaje, pero se malogró en Ticlio mismo. Bah, donde hace más frío. frío que, ¿no? Y de ahí, ahora, ¿cómo vamos? Ya, con freno de mano bajé a ver si llegamos a Morococha al menos, pero igual nos quedamos por ahí, por la laguna, ahí cerca de Morococha, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos? Y, y yo me acuerdo, ya yo me voy con un camión, que se lo dice que me jala. El camión me llevó hasta La Oroya, y de La Oroya empecé a buscar grúa para que nos lleve a La Oroya, ¿no? Y en La Oroya nos quedamos. Nos jaló la grúa y fuimos a La Oroya. Y en La Oroya era tarde ya, y hacía un frío, ya los que conocen por esa parte deben saber lo que les cuento, ¿no? Hace un frío que nos metimos al primer hotel que hemos visto. No pudimos escoger. Nos metimos al primero que había por el frío, pero nos hemos sorprendido cuando ya estábamos, bueno, no estaba tan bonito, pues no se veía su color, no sé, como que yo sentía, yo le decía a mi esposo como que no me gusta este lugar, pero como el frío era tan fuerte, nos teníamos que abrigarnos, ¿no? Pero eran las 11 de la noche, donde cuando estamos durmiendo, a ver, amor, ¿qué es lo que te ha pasado a ti? ¿Qué no se ha pasado? Y ahí pues yo estaba cansado porque yo había salido de casa a las 4 de la 3 mañana. 4 de la mañana, ¿no? Para llegar a Huancayo temprano. Y como salí ese rato, estaba cansado ya hasta ese rato de las 11 de la noche, muy cansado. Me quedé dormido, pero en mis sueños, hermanos, venían unas pesadillas fuertes, ¿no? Mujeres desnudas, bailando. Y en ese cuarto me acuerdo que habían dos camas separadas. Yo me quedé en una cama y mi esposa en la otra cama. Estábamos separados, medio metro, un metro de separación. Pero ahí veía que de ahí de uno de los cajones del cuarto, que sacaban unos cuchillos, ¿no? Y se acercaban para mi esposa. Y yo en mi desesperación empecé a moverme y mi esposa más bien no estaba dormida. Me despertó. O sea, ¿qué pasa? Y le conté, ¿no? Y siempre ella tiene la Biblia en su cartera. Y me dice, no, no puede ser. Entonces juntamos la cama, lo juntamos las camas, vamos a orar. Puso la Biblia en medio de nosotros, nos agarramos de la mano y empezamos a orar. Y esas partes nunca he creído en nadie. Nunca creía, los pastores hablaban, otros escuchaba que comentaban, nunca creía en nadie. Yo soy muy difícil en creer cosas, ¿no? Pero cuando empezamos Mira, nosotros, mira. era, ¿no? Y cuando empezamos a orar, empezó a temblar toda esa habitación, las paredes, las ventanas. Y yo escuchaba cuando dice, cuando comienzas a orar,
y pasa eso, no dejes de orar. Comienza a hablar textos bíblicos, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, porque su palabra dice, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, dice, para orar, ahí donde echamos fuera todo lo que son. Y yo recuerdo que decía a mi esposo, cierra tus ojos, tranquilo, vamos a orar. Ahí está la Biblia. Así que somos un matrimonio, nada no nos va a poder vencer. Así que somos dos y si estamos nosotros, Dios está con nosotros. Nuestras oraciones fue, pero ¿y cómo sonaba las paredes? ¿Cómo sentíamos que salían? Pero yo creo que en todo ese hospedaje ha habido, no sé, tal vez hasta matanzas, ¿no? Violaciones, muchas cosas. Pero de lo que nos pasó fue algo que nunca pudimos olvidar. Siempre cada vez que pasamos recordamos. Muy fuerte, pero para testimonio, porque mi esposo a veces era un poco, pues así, medio incrédulo, como él dice, ¿no? Pero yo siempre le digo, aquí está mi Biblia. Si Dios unió, nadie no nos podrá separar, porque así dice su palabra. Vamos a orar. Las camas lo juntamos porque era tan chiquitas las camas, por eso nos hemos separado a dormir. Pero lo juntamos, nos unimos, oramos. Hermanos, ¿cómo pudimos echar fuera tantas cargas y fuertes? Y al día siguiente, cuando nos levantamos, el Señor del hospedaje nos dice, ¿cómo han descansado? Ya no le pudimos ya decir nada, pero Él se quedó mirándonos y pues salimos de ahí. Ya no hemos vuelto, pero eso contábamos a todos porque, verdad, fue algo muy fuerte, ¿no? Sí, Fue muy yo fuerte. todavía como que no podía creerlo, ¿no? Después yo decía, tal vez han sido los camiones que pasan por ahí. Cuando me volví a echar, cerré mis ojos para ver, pasaban camiones y camiones y no volví a escuchar más esas vibraciones de las lunas, las paredes y todo, ¿no? Por eso en ahí muy bien dice, cuando oran juntos, echan ataduras satánicas, ¿no? Sí, es porque el poder de la guerra espiritual crece exponencialmente. Tenemos autoridad para destruir fortalezas y romper ataduras satánicas. Claro, porque somos una pareja y nos pusimos de acuerdo y pudimos orar y echar fuera todo lo que son demonios de violaciones y tantas cosas que pudieron haber pasado ahí. A ver, vamos a continuar. Dice, los cuidados para orar juntos, dice, es un tiempo íntimo entre Dios, tu cónyuge y tú. No critiques la oración de tu cónyuge, ni discutas la validez bíblica de las mismas. Y es, hermanos, cuando oramos tengamos mucho cuidado, ¿no? Yo soy de la persona que cuando ora habla mucho. No sé cuántas de las hermanas también serán así, pero a mi esposo no. A él no le escucho nada decir. Nosotros, no, y además nosotros los varones somos prácticos, ¿no? Digamos, ya vas a orar por la salud de tal, ya de frente, ¿no? Padre, cúralo, tú sabes lo que tiene, amén, esto siempre. Pero nosotras las mujeres no. Yo cuando oro, hermano, no me importa si pasa media hora, una hora, si continúo, sigo y sigo. Ahí está mi esposo al lado, pero acá nos enseña, nos dice, no critiquemos si nuestro cónyuge está a nuestro lado, si él ora despacio, fuerte, o si él tal vez está hablando más fuerte, pidiendo misericordia de nosotros, no lo sé. Pero dice, no critiquemos, tengamos mucho cuidado. Algunas veces a mí me fastidiaba que mi esposo cuando yo oraba, yo decía todo, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá, mi trabajo. Y yo decía, ¿y mi esposo por quién pedirá? La pregunta era eso, porque nunca le escuchaba decir nada. Y cuando yo ya decía, amén, gracias, él también recién decía, amén, gracias. Eso sí decía al final, pero dice, no critiquemos. Amén. Entonces, no, pero Eh, para que no pase esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo normalmente oro en silencio, pero sí, antes de eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué vamos a orar? Acá en la iglesia nos dan varios, ¿no? Por, Definición. claro, para personas, nos dan para lo que son los ministerios, aparte en nuestra familia, digamos, por mi suegro, por mis cuñados, ¿qué motivos de oración hay? Tenemos que saber primero ponernos de acuerdo
y después comenzamos a orar, ¿no? Porque si no nos ponemos de acuerdo, vamos a empezar a orar Cada uno ella por su lado. por su lado, ¿no? Él por su lado, yo por mi lado. No, tenemos que ponernos y estar así, pues, ¿no? Así como el ejemplo, Así como es. también, como los... A ver, dice, para, para tener buena vida de oración juntos, es muy necesario que respetemos a nuestra pareja y compañero de oración. Puede ser que tu cónyuge no acceda a orar en voz alta. Amén, es uno de ellos, ¿verdad? Mi esposo, ¿ves? Yo entiendo y respeto a mi esposo. O largas oraciones y lo has criticado. Si es culpable de esto, arrepiéntete y pídele perdón. Un cónyuge podrá desear orar largamente, el otro podrá sentir que solo son necesarias cuantas palabras. Determinen buscar la unidad durante el tiempo que pasen juntos en oración y permite que Dios produzca crecimiento en la vida de oración. Así es, hermanas, oremos siempre, que Dios siga usando a nuestros esposos, que siga utilizando. Yo siempre oro, siempre mis oraciones son, señoras de mi esposo, un hombre con ese amor que te sirva más. Dale más amor, que él te busque más, porque si él tiene más amor, va a hacer muchas cosas. Mis oraciones siempre son así y yo puedo ver el cambio en mi esposo. Puedo ver bastante a lo que era su antes y a lo que era ahora, ¿no? Antes, pues, un hombre duro de corazón, pero muy duro, donde muchos dicen, uy, dice, este ya está viejo, dice, con ese corazón tan duro, ¿quién le va a cambiar? Es mentira. Mi esposo pudo cambiar a lo que él era ahora. Él es un hombre que tiene un corazón tan grande. Pudo, pudo cambiar. ¿Por qué? Porque Dios tocó su corazón. Dios escuchó mis oraciones. Y ahora puedo ver un cambio. Ahora ya no soy uno, ahora somos dos. Y nuestras oraciones son mucho más fuertes. Y yo estoy segura, segura que mis oraciones que están mucho más van a llegar, más rápido, ¿verdad? A ver, acá nos dice, a ver, Vamos, la primera de Tesalonicenses. a ver, primero de Tesalonicenses 5, 18, 19. Vaya leyéndolo. Dice, utilicen Filipenses 4:6 como una guía. A ver, 4:6, Filipenses 4:6. 4:6. Ahí está. Vamos a utilizar, dice esto, ¿no? Como una guía. Den gracias a Dios por lo que ha provisto, por el cuidado que ha tenido de ustedes. Preséntenle sus necesidades y deseos. La Biblia indica que presentemos nuestras peticiones. Es bueno escribir nuestras peticiones para ver las respuestas a ella. Al orar juntos, limiten las oraciones a cosas que les interesan. En calidad de una sola carne, utilicen el tiempo de oración personal para cubrir los intereses individuales. Eso sí nos falta, ¿no? A nosotros me doy cuenta acá que dice, es bueno escribir nuestras peticiones para ver las respuestas a ella. Algo nuevo que ahorita me llega a mí también, ¿no? Porque sí, nosotros último tenemos un carrito que se para malogrando y estábamos orando para poder comprarle un motor nuevo. Orábamos juntos, pero una tarde así como ahora, mi esposa me dice, no, mejor no, un carro nuevo no, un motor nuevo no, hay que comprar un carro ya mejor. Ah, ¿verdad? No lo digo ya, a ver. Empezamos a buscar ahí en internet, rapidito, y vimos un carro y sí, nos gustó. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y dice que cuando tú estás de acuerdo con tu esposa por cualquier cosa, y antes de eso ya estábamos orando ya para el Señor, y cuando tienes paz en tu corazón, porque sí es
lo que necesitas. Entonces, rapidito ubicamos el teléfono, llamamos y para sorpresa de nosotros vivía cerca a nosotros el que estaba vendiendo el carrito, ¿no? Y ahí nomás nos fuimos a verlo. Al día siguiente se nos facilitó el dinero y lo llegamos a comprar. Lo que estábamos orando por un motor, nos vino un carro, ¿no? Así es, nos vino un carrito, pero como dice mi esposo, nos pusimos a orar. Estábamos orando, orando, Señor, mira, esto ya está fallando, es mucho, es demasiado gasto. ¿Qué podemos hacer, no? Hemos estado en oración, pero gracias a Dios, pudimos comprar y como dice, para comprar, los dos nos pusimos de acuerdo y oramos los dos. ¿Cómo, qué sientes tú? ¿Está bien o está mal? Entonces, los dos tuvimos paz, nos pusimos de acuerdo, oramos juntos y se dio las cosas rápido, gracias a Dios, ¿no? Entonces, todo hagamos, nada podemos hacer sin poder orar. Pongamos en oración todo, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras empresas, todo lo que tengamos que hacer, primero pongamos en oración, porque cuando ponemos en oración es Dios usando a las personas, es Dios utilizando para que las cosas se hagan mucho más rápido y fácil. El dueño que nos vendió le hablaba a la esposa, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, qué pareja de bendición, qué pareja tan buenos, tranquilos y todos, ¿no? Entonces yo me quedé con eso de seguir igual predicándole, visitando tal vez. Entonces, es Dios quien usa a las personas. Oremos para todo lo que tengamos que hacer. No lo hagamos solamente porque yo quiero o porque yo quiero y me gusta. No, oremos. Oremos, muchas veces podemos fallar y nosotros hemos fallado muchas veces. Antes de aquí a los 12 años, les hablo de aquí atrás, este, hemos fallado un montón, ¿verdad? Hace 12 años, cuando vivíamos tan mal, no había oraciones. Hemos fallado, hemos cometido errores. ¿Por qué? Porque quisimos hacer, a mí me gusta y yo quiero. Él también yo quiero y a mí me gusta. No, las cosas nos van mal, pero ahora las cosas son diferentes. Las cosas ya pensamos diferente, hacemos diferente las cosas. Ujú. Ahora oramos antes de cualquier cosa. Oramos por mis hijos, que Dios toque sus corazones y yo no pierdo la fe. Si yo oré por mi esposo, pude ganar su corazón mediante Dios. Igual, mis hijos están ahí delante de Dios en mis oraciones, mis hijos, mis nietos y toda mi generación. Soy una mujer que me gusta la oración, soy una persona que ama la oración. Entonces, hermanos, los animamos. No dejen de orar. Y si son matrimonios, cuanto más, únanse. Porque dice, si dos se pusieran de acuerdo, dice, por cualquier cosa que Dios es nuestro Padre, dice, nos va a conceder, Él nos va a dar, porque los dos estamos de acuerdo, estamos viviendo en común acuerdo, estamos viviendo bien. Entonces, Dios es nuestro papá, no nos va a fallar, no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Amén. Los animo, hermanos, para ya concluir. Aquí dice, orando en el Espíritu. Una de las cosas más significativas que un esposo y esposa pueden hacer para su matrimonio es orar en el Espíritu. Es cuando nuestras voluntades se hacen de lado y la palabra de Dios y la fe lo que nos mueve y nos muestra tradición. Esto sí que edifica y mejora la vida de una sola carne. Primera de Corintios, ¿verdad? Mejoramos la vida y Estás allá. Bueno, para concluir, vamos, mira, vamos a regresar al comienzo de Filipenses que nos dice, ¿no? Por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en el 7 Filipenses 6 en el 7 dice así. Mm, por nada desaconoces y ¿Lo no puedes leer? creen. No lo veo bien.
¿Dónde está? Filipenses 6:7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Amén. mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No nos afanemos si aún no compré el carro. No nos afanemos si aún no me llega a la casa. No, confiemos en Dios y pongamos nuestras oraciones primero. Es Dios que pondrá poco a poco, mediante nuestras oraciones. Es Dios quien sabe en qué momento va a llegar y cuándo va a llegar. Amén. Así es. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Esperamos que hayamos sido de mucha bendición en pues, ¿no? En estos minutos. Y ahora pues esperamos.